y que podamos auténticamente, Señor, ser bendecidos por ti. Queremos disponer nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, Señor, a fin de que tú puedas darnos de tu sabiduría. Líbranos, Señor, de desenfocarnos, sino pongamos los ojos puestos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien. Comenzamos ahora con la sección 2, hermenéutica de la restauración. ¿Sí? Vamos a ir al punto de lo que es este tema. Nos dice, toda escritura es útil para una breve revisión de la interpretación paulina. Ok. Nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Obviamente, por razones de tiempo, vamos a destacar el para enseñar, ¿no? Al leer que Jesucristo le dijo a Pedro que camine sobre las aguas y que no nos los dice a nosotros de manera literal, como ayer establecimos, o sea, tal cual el significado de las palabras, pero sí podemos aprender otra cosa. ¿Qué podemos aprender? Confiar en Dios, ¿no es cierto? Podemos confiar en que el Señor nos habla y nos desafía. Usted se acuerda que venía las olas y le vino el temor y se hundió. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos fiel y firme en confiar en el Señor? Entonces, literalmente, yo no puedo intentar caminar sobre las aguas, tal cual. ¿O estamos de acuerdo? A no ser de que Dios nos diga igual que a Pedro. Esa sería la excepción. Pero para el común de los mortales, sería lo que representa las aguas, ¿no es cierto? Lo que representa las olas, lo que representa la barca, lo que representa los otros apóstoles. Ahora, en todo caso, yo prefiero ser un Pedro que se hunde a un apóstol que nunca caminó. Entonces, ¿me entiendes por qué? Porque por lo menos me arriesgué. En cambio, los otros estuvieron secos en su seguridad. Sí, a veces podemos perder de vista que Pablo, al igual que nosotros, fue un lector del Antiguo Testamento y como tal realizó sus interpretaciones y las consignó en sus cartas. Y de entrada, la aclaración, repito, el hecho que no sea posible una interpretación literal de aplicación personal no implica que el versículo no quede en desuso, sino por el contrario, nos dice, como dice la escritura que acabamos de leer, toda la escritura es útil. ¿Me entiendes? Entonces, ¿me es útil haber leído que Pedro caminó sobre las aguas? Sí, me es útil, pero no en una interpretación literal y personal. ¿Sí? Ok. Ahora, por ejemplo, Pablo, según lo que leemos en Génesis 15:6, dice así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando agarró la Tanaj, ¿no es cierto? El rollo de Génesis y leyó y creyó a Jehová o Yahvé o Yahweh y le fue contado por justicia. Y luego Pablo escribe, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿De dónde? Es que sale en Gálatas 3:6. ¿De dónde lo sacó? De su lectura de Génesis. ¿Se entiende, no? Entonces, Pablo leyó Génesis y escribió después Gálatas. Y de lo que escribió de Gálatas, nosotros podemos entender cómo Pablo lo interpretó. Y aquí hay algo sumamente interesante. ¿Cuál es lo interesante de este versículo? Es el momento en que fue justificado Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, ponga atención, fue justificado cuando era incircunciso. Y los hermanos de Gálatas, un sector de los fariseos que se habían convertido, ellos decían de que los cristianos se tenían que circuncidar para ser hechos justos. Pero Pablo aquí encontró, dijo, no, Abraham, ¿qué cosa? Le fue contado por justicia. ¿Y cuándo fue él hecho y declarado justo? Cuando era un incircunciso. Por tanto, un incircunciso sí puede ser hecho justo delante de Dios. Eso, entonces, pero nosotros estamos viendo lo interpretativo, es decir, Pablo leyó y los fariseos convertidos al cristianismo también leyeron el mismo pasaje, pero lo entendieron de manera diferente. Ahora, uno fue más fiel en el entendimiento de lo que se tenía que entender y otro no.
¿Me entiende? Porque efectivamente Abraham fue declarado justo siendo incircunciso y eso no se puede cambiar. ¿Sí? Bien. Ahora, nos dice en Gálatas 5, verso 6, porque en Cristo Jesús, en esta misma línea, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Esta frase es sumamente como potente, la fe que obra por amor. Lo importante en realidad no es circuncidarse físicamente, sino más bien para Pablo que es la fe que obra por amor. Entonces, Abraham, cuando después se circuncidó, ¿por qué fue importante la circuncisión? Porque él amaba a Dios, porque fue llamado amigo de Dios, ¿no es cierto? Él creyó que tenía que salir, creyó en la promesa que iba a tener un hijo, sin embargo tuvo algunos baches, pero creía, ¿no? Básicamente, creyó y obró en consecuencia. Es decir, efectivamente salió de Ur de los Caldeos y le creyó a Dios y se circuncidó. Entonces, la circuncisión para Abraham fue eso, fue algo que él hizo, pero lo hizo por amor a Dios. Y lo hizo porque le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, para nosotros tiene que ser lo mismo. O sea, Dios te puede dar un mensaje a ti, te puede decir una palabra, y tú tienes por amor a Dios a obrar conforme a esa palabra que Dios te da, y eso te es contado por justicia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Jesucristo murió por ti en la cruz. ¿Usted cree eso? Entonces, ¿usted cree que para apropiarse de eso era necesario bautizarse? ¿Sí? Entonces, yo me apropio de eso por medio de la fe, me apropio del sacrificio de Cristo a través del bautismo, ¿no es cierto? Y uno cree eso y después uno se bautiza. ¿Y por qué lo hacemos? Por nuestra relación de amor con Dios. Dios es Señor, Jesucristo es el Señor, amén. Pero eso no elimina o no anula el hecho que tenemos que hacer las cosas por amor. Nosotros tenemos que amar a nuestro Señor. Amén. No sé si me sigue. Porque de repente se podría entender como una imposición, como que yo soy el Señor y aquí se hacen las cosas porque yo lo digo. No es ese el sentido. Es el sentido de que es el Señor que te ama. ¿Sí? Nos es ejemplo a nosotros para los maridos que tenemos que amar a nuestras esposas y que ellas se tienen que sujetar porque reconocen autoridad y también porque nosotros efectivamente la amamos. ¿No es cierto, mujer? Que ustedes se tienen que sujetar. A ver, hermana, diga amén. Amén. Las solteras se quedan calladas y dicen, no, señor. Ya. Pero los hombres también tenemos la obligación de amarla. Diga, a ver, los varones ahora. Amén. Alguno con mascarilla no se le nota, pero bueno. Ya. Entonces, mujeres, ¿no es que se le hace más fácil sujetarse cuando las aman o no? Cuando usted se sienten amadas, entonces uno tiene que amarlas. ¿Para qué? Porque uno no puede llegar con el, oye, poniendo chicotazos, oye, ya pues, sujétate mujer. Ya, pero dímelo con cariño, po. Ya, eso. Ok, entonces ya sabemos, varones, tenemos que, ¿para qué? Para que ellas crean que se tienen que sujetar, ¿sí? Porque estamos hablando de eso, de la fe que obra en amor. Crean que se tienen que sujetar, lo hagan por amor y eso les sea contado por justicia. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Se da cuenta que uno puede recoger principios, como habíamos adelantado el día de ayer, que no es literalmente. Lo que pasó con los fariseos es que ellos literalmente querían cortar. En lugar de que nosotros nos reflexionemos qué significaría para nosotros la circuncisión. No en términos literales de cortar el prepucio, sino el corte que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Se entiende eso, no? Bien. Ok. Toda la escritura es útil para enseñar. ¿Qué enseña Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Algo que ya le adelanté la vez anterior, el día de ayer, y por eso esto es continuación de ayer. Lo que nos dice en el mismo capítulo 12, versículos 11 al 17. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer.
o aspecto. Mire, pero interesante, he aquí ahora conozco, que no te habías dado cuenta que era preciosa. Ok, pero ahora dice, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, van a decir, uy, 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 y dirán, su mujer es, y me van a matar. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron a la Sarita, que era una Miss Universo, porque dice hermosa en gran manera, ¿ya? Buen Abraham, ¿ya? También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de ti. O sea, seguramente hasta silbaron. Y le fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y aquí viene lo interesante. Más Jehová o Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Eso es lo que uno debería haber aprendido de ese pasaje. ¿Qué cosa? De que Abraham fue el pillo, pero había una causa específica de bendición y de maldición. Y la causa específica era si era maldecido Abraham, ¿no es cierto? Los que le maldecían iban a sufrir las consecuencias. ¿Y dónde está la maldición? Varones casados. Si se fijan en tu mujer, ¿eso es bueno o es malo? Y más encima, alguien que es como Faraón, porque tiene las lucas. A ver, entonces, mira, si, o sea, para impresionarla, ¿cómo estarías tú? Estarías nervioso, ¿no? Chorra. El Elon Musk. Ay, justito el Elon Musk se fijó en mi mujer. Y dice, oye, yo te ofrezco los yates que queráis, así, toma, te los regalo. Así. ¿Y yo qué te regalo? Amor de pobre puedo darte, amor. Eso es lo que te puedo dar al lado del Elon Musk. No te... Entonces, ¿era complicado para Abraham que Faraón se fijara? Sí, por eso. No, es mi hermana. Pero no obstante, eso fue una maldición para Abraham. ¿Me entienden? Y por eso el mismo pasaje te dice de que vino un mal por causa de Sara. No obstante, Abraham había mentido. ¿No es cierto? No, ese otro tema. Lo que estamos viendo es que, como dice la Escritura, en Proverbios capítulo 26, verso 2, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, siempre para que haya maldición, según la Biblia, tiene que haber una causa. Tú la conozcas o no, porque Abraham actuó en inocencia e ignorancia. Él vio a Sara, es su hermana, entonces, no, cero problema aquí, ¿o no? Entonces, Faraón actuó, ¿no es cierto?, inocentemente, ¿no es cierto? Pero su ignorancia no lo libró de la maldición. Es el tema. Ese es lo que estamos aprendiendo de este pasaje. O sea, Abraham actuó bajo maldición sin saber que había una maldición, pero igual la maldición corrió. Y ahí donde nosotros deberíamos, yo no quiero como asustar a nadie porque no es el motivo de, pero nosotros también deberíamos discernir de que si a veces algunas cosas malas nos pasan, preguntar por lo menos la tesis de que si pudiese haber una maldición que yo no conozca. ¿Se entiende? Y ahí donde nosotros podríamos buscar la escritura si es que existe o no una maldición. Y ahí ver cómo a través de Jesucristo y su obra redentora, no obstante, podemos anular a esa maldición. ¿Sí? Sobre todo en personas que no conocen a Jesucristo, que necesitan de tanta liberación y nosotros necesitamos amarle. Dios nos bendiga con aquello. Entonces, lo que yo le decía hace un rato atrás, ¿para qué me sirve que Jesucristo le haya dicho a Pedro camina sobre las aguas? ¿Para qué me sirve a mí? Para creer en lo milagroso, para creer que en lo metafórico Dios también me puede decir camina sobre las aguas. Es decir, camina sobre los problemas. ¿Sí? Te puedes hundir, humanamente me puedo hundir, pero si Dios me da la palabra, yo voy a caminar. Y el punto que tenemos que también aprender de esto metafóricamente es creer en Dios al comienzo, en el proceso y hasta el final.
¿sí? Porque no basta, mira, por ejemplo, al lado mañana, hoy día se va a celebrar una boda, así que estamos onda boda. Entonces, el que se compromete en matrimonio cree que es la mejor decisión. Pobrecito, no. El punto, los casados, ya. El punto es, usted como casado tiene que seguir creyendo lo mismo y tiene que seguir trabajando cada día para que eso funcione. O sea, yo tengo que seguir creyendo, mi amor, fue la mejor decisión de mi vida. E inclusive recordar eso en los momentos de dificultad, de prueba. Cuando mi esposa estuvo gravemente enferma. O cuando deseamos, Señor, que el mes dure, acorta los meses para que duren 20 días o que se me alargue el sueldo. Pero, un milagro. No. Sí, porque necesito uno de esos. Algunos se ríen porque dice, también ha orado algo parecido, Señor. O me alargan el sueldo o me acortan el mes. Pero no llegamos. Y eso puede surgir, ¿qué cosa? Conflictos matrimoniales, ¿o no? Entonces, por eso es camino sobre las aguas de que el matrimonio es una buena decisión y me tengo que mantener en esa fe. Y cuando empiezo a decir, no, ¿sabes qué? No, Señor, ¿en qué me metí? Señor, me arrepiento. ¿Qué es lo que es arrepentirse? Hundirse. Entonces, podemos aprender, por eso toda la escritura es útil. Sí, toda la escritura, pero no útil en términos literales, sino los principios de enseñanza que podemos rescatar. ¿Se entendió eso, no? Sí. Bien. Lo que les comentaba, por ejemplo, a propósito de Jezabel el día de ayer, haciendo como un repaso que nos sirva, y es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 14, y hay que entenderlo bien. Mujer, no se ofenda, hay que entender bien lo que dice. Dice, la mujer aprenda en silencio. Suena como que, ¿qué mujer? No, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Hija, ya sabe. Porque Adán fue formado, y da una razón, porque Adán fue formado y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿qué aprendemos? Yo le decía ayer de Jezabel, ¿no es cierto? Que precisamente por eso Pablo no permite que la mujer enseñe, pero entienda bien. Enseñe para ejercer dominio sobre el hombre. Eso es lo que está en este contexto. ¿Por qué? Porque habla de, ¿cómo se llama? Ni tomar autoridad sobre el hombre, porque uno a través de la enseñanza puede tomar autoridad. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si que una persona, simplemente una mujer, simplemente instruye, simplemente comunica información y no busca con eso dominar al hombre, puede ser un instrumento de comunicación de información. O si no, por ejemplo, la samaritana no pudo haber predicado el evangelio. Dice, oye, pero todo un pueblo. Y dice el texto literal que fue la samaritana quien le habló a los hombres. Y esos hombres conocieron a Cristo. Entonces, y aprobado por Cristo. Entonces, el problema no está ahí que la samaritana comunique el evangelio a hombres, no hay problema. Pero si empieza una a dominar a los hombres, a mandonear a los hombres, y utiliza la enseñanza, el púlpito para lograr ese objetivo, dice, no, eso no podemos tolerarlo. ¿Se entiende eso, no? Algunas hermanas dicen que sí, otras, mira, ¿saben qué? Eso, justo yo quería hacer eso. Ya. Entonces, por eso es aprender en silencio y en toda sujeción. Están conectadas. A ver, ¿por qué? Esto de silencio. Porque en caso, entonces una mujer no puede preguntar. No, porque dice aprenda en silencio y en toda sujeción. O sea, es al ruido de la argumentación rebelde. ¿Me entiende? Eso es porque estamos diciendo aprenda en silencio en toda sujeción. Entonces, están conectadas las dos ideas. Si una mujer es humilde y pregunta con humildad, no hay ningún problema. Ahora, si pregunta como los saduceos, los fariseos, que es como para hacer trampas, ¿sí? Ya no, ahí ya no.
Ahí no, 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 no. O para ser media rebelde, no. O para preguntar y de alguna manera hacer alguna tergiversación o alguna manipulación, no, no, no. Ahí tú tienes que aprender el silencio. Entonces, ¿de qué silencio estamos hablando? Cuando dice en todo silencio, sujeción y sujeción. Entonces, ¿las mujeres pueden hablar? Sí pueden hablar. ¿Pueden manipular a través de la voz? Pueden, pero no deben. Entonces, por eso yo entiendo de que las mujeres pueden enseñar, pero hacerlo con saber hacerlo. ¿Me entiendes? Sin dominación. ¿Sí? Ok, Dios nos ayude con eso, como en todas las cosas. Entonces, lo anterior no implica en todo caso que la mujer esté imposibilitada para ejercer el magisterio, siempre y cuando no procure dominar a través de la enseñanza. Por eso toda escritura es útil para enseñar. Y cuando corresponda aplicarla, con sabiduría. Al siguiente punto, entonces, ¿toda la escritura es útil? ¿Quedó claro eso? Porque pudo haber quedado la sensación de que no, mira, que sabe que si no es literal. No, toda la escritura es útil, pero no toda interpretación literal corresponde. ¿Sí? Implicancia hermenéutica de Hechos 3:21. ¿Por qué este título tiene hasta capítulo y versículo? Porque es el versículo clave para la comunidad cristiana. De hecho, todos los pastores, cuando son pastores, le hacen un tatuaje en la espalda, escriben Hechos 3:21, para que no se olviden. ¡Ah! Ya, porque no se pueden olvidar, ¿no es cierto? Después el Daniel va a levantar la polera y va a decir, ahí tengo Hechos 3:21, ¿para qué? Ya. O sea, importante, este versículo es sumamente importante. Dice así, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, la hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, ahí habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas y nosotros creemos en eso, que todas las cosas van a ser restauradas. Entonces, lo apostólico se perdió, lo profético se perdió y tantas otras cosas se perdieron por culpa del pecado, por culpa de la historia de la iglesia que de alguna manera se desvió. Entonces, ¿qué es lo que es la restauración? Volver al diseño original, volver al estado original, diseñado por Dios, claro está. Entonces, a eso hablamos de restaurar. Restaurar no es crear algo nuevo, sino que es recuperar lo antiguo que se perdió. Esto lo vemos, por ejemplo, en una obra de arte, en un restaurador de arte, ¿no es cierto? Está la pintura, pero viene el moho, el aceite, la suciedad, se pega de años, ¿no es cierto? Y viene el restaurador, y el restaurador, ¿qué viene a hacer? Limpiar, no para pintar algo nuevo, sino para recuperar la gloria anterior. Entonces, con cada pecado que imagínense, como 20 siglos, 21 siglos de iglesia, cuánto moho, lamentablemente, cuánto pecado, cuántos errores acumula la iglesia y es necesario, ¿qué cosa? Volver al diseño original. ¿Me sigue, no? Y eso es lo que nosotros creemos. Y por eso es que nosotros creemos en la vigencia de los apóstoles. ¿Por qué? Bueno, eso va a seguir quizás como para el curso que viene, para entrar en detalle, pero nosotros creemos, ¿por qué? Porque creemos la restauración de todas las cosas y dentro de todas las cosas incluye la restauración de los apóstoles. ¿Mm? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo esto de la restauración? Fíjese, yo le estoy dando un principio en este momento, porque estamos hablando de la interpretación de la Biblia según nuestra identidad de la restauración. Nosotros, si creemos en la restauración de todas las cosas, esta verdad tiene que servirnos como un principio orientador. Y decir, ¿saben qué, Dios mío? Yo tengo que buscar, tengo que procurar, tengo que ver, tengo que estudiar, inclusive mi vida cristiana tiene que tener el principio de la restauración. Se me sigue. Volviendo con el ejemplo matrimonial. Cuando un matrimonio está en crisis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesita? Restauración. ¿No es cierto? Necesita que se perdonen recíprocamente, se necesita sanidad, ¿me entiende? Usted cuando una persona recién llega a Cristo, está totalmente herida, totalmente desvirtuada, totalmente no como Dios la hizo. Cuando nosotros vemos aquí, tenemos dos pequeños, hermosos, uno los voy contando, tres pequeños, hermosos,
Y uno lo ve con tanta ternura, con tanto amor, que te roban el corazón. Pero después la sociedad, ¿no es cierto? La propia naturaleza de pecado, ¿qué cosa? Los cambia. A mí me da pena como, por ejemplo, yo como profesor a veces veo a niñitos que eran tan tiernos y después los saludo cuando eran adolescentes y se transformaron en otra cosa. Dije, ay, ¿y dónde quedó el niñito tierno, la niñita tierna que yo conocí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Conocer a Cristo. ¿Para qué? Para ser restaurado como Dios nos creó. Entonces, nosotros creemos la restauración, volver al diseño original de todas las cosas. Y eso debiera orientar nuestra forma de leer la Biblia. ¿Me sigue o no? ¿Me entendió eso? ¿Sí? Pastor Armando, ¿entendió? Sí, sí. A ver, bien, bien, bien. ¿Está de acuerdo? Yo creo que está de acuerdo. Ya. Ahora, hay algo que es fundamental y es la implicancia primera que me gustaría señalar. Y ese está en el punto 2.1. Jesucristo no es el Señor, Jesucristo es el Kyrios o Curios. ¿Ya? Y para aquellos que quizás no conocen nuestra historia como comunidad cristiana, pero una de las verdades fundamentales que nosotros entendimos de origen fue de que Jesucristo es el Kyrios. Jorge Mitián, uno de los primeros apóstoles de nosotros, escribió precisamente un libro, Jesucristo es el Señor. Pero ¿qué es lo que era necesario de ser restaurado? Porque estoy hablando de la restauración. Es que hasta 1960, a comienzos de los años 60, en la Biblia ya decía que Jesucristo es el Señor. Pero ¿qué es lo que se predicaba? Se predicaba que Jesucristo es el Salvador. Y ese era el énfasis. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Salvador. Cuando en realidad, inclusive para ser salvo, tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Y eso llevarlo a la práctica. Es decir, entonces, ¿qué implica el hecho de que yo confiese que Jesucristo es el Señor? Implica que todas las áreas de mi vida tienen que estar sometidas a su autoridad y gobierno. ¿Sí? ¿Me sigo, no? Eso es que ahora se asume como normal, pero antes no se predicaba que Jesucristo es el Señor. Se predicaba solamente que Jesucristo es el Salvador. Ese era el énfasis. ¿Sí? Ok, entonces viene la restauración de esta verdad gloriosa. Y ahí donde nuestras vidas tienen que ser reordenadas conforme a eso. ¿Por qué tengo que educar bien a mi hijo? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? Porque Jesucristo es el Señor. ¿Por qué tenemos que honrar a nuestros padres? Porque usted tiene que honrar a sus autoridades en la iglesia. Porque Jesucristo, no sé, ya, porque Jesucristo es el Señor. Ok, ¿por qué tenemos que obedecer lo que sale en la Biblia? Porque Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Ok. Y esa es la gloria que tenemos que rescatar y esa es la gloria original. ¿Sí? Ya. Ahora, aquí hay un detalle. Y el detalle es el siguiente. Los discípulos no decían que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que rescató Jorge Mitián. ¿Por qué? Porque usted me puede decir señor Pérez, señor Martínez, ¿cómo está? La palabra señor está muy degradada, como simplemente un título como de cortesía. Lo que los discípulos no decían Jesucristo es el Señor, decían Jesucristo es el Kyrios. ¿Y qué es lo que es el Kyrios? Por eso el título de esta parte es Jesucristo no es el Señor, para ser exacto, sino más bien específicamente es el Kyrios. El Kyrios es amo, dueño, autoridad máxima, soberano. Es más, la Biblia, una de sus primeras traducciones, vamos a llamar que fue la primera traducción la Tanaj del Antiguo Testamento al otro idioma, fue la Septuaginta, que fue traducida al griego, ¿sí? Y cuando ellos llegaban a YHVH, al tetragrama, lo traducían como Kyrios. Entonces, cuando decían Jesucristo es el Kyrios, los lectores de la Septuaginta decían, están diciendo que Jesucristo es Jehová o Jesucristo es Dios. Esa es la afirmación.
Entonces, es como, es una afirmación de la deidad de Jesucristo finalmente también. Que Dios es soberano, que Dios es Señor, que Jesucristo también es Dios. Eso implica el asunto de Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Ok. Entonces, en otras palabras, cuando los primeros cristianos leyeron la Reina Valera de 1960, en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estaban leyendo la afirmación que Jesucristo era Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Kyrios. ¿Y qué significa Kyrios? Amo, dueño, autoridad máxima, soberano, Señor, Dios. ¿Sí? César era un dios para sus súbditos. Era el Kyrios. El dueño de su esclavo era el Kyrios. Para su propiedad, que era un esclavo. Entonces, ¿cómo el esclavo tenía que tratar a su dueño? Kyrios, porque yo puedo disponer de ti. ¿Se entiende? Entonces, no es como es Señor y yo veo si lo obedezco. No, no sé si estamos asumiendo la trascendencia de lo que estamos diciendo, es que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cómo conocemos lo que se ha perdido? ¿Y cuáles son las implicancias interpretativas del texto? Porque yo lo que le estoy planteando simplemente como un ejemplo muy importante, pero es un ejemplo. Es que Jorge Mitián interpretó, ¿qué cosa? Interpretó la Biblia como sus destinatarios originales entendieron Jesucristo es el Señor. Y lo aplicó para este tiempo. Eso es lo que hizo. O sea, fue a ver, ¿y qué pasaba cuando los originales lectores de Romanos leyeron Jesucristo es el Kyrios? Ah, que realmente él era el dueño, el amo, la autoridad máxima. Entonces, desde la perspectiva de una hermenéutica, la restauración, ¿qué es lo que es? Volver a los patrones de cómo los lectores originales entendían la Biblia. Esa es la restauración de la interpretación bíblica. Es decir, entonces, ¿cómo lo entendieron los corintios cuando leyeron la carta de los corintios? ¿Cómo lo leyeron los romanos? ¿Cómo lo leyeron los gálatas cuando leyeron la carta de los gálatas? Y ponernos en sus zapatos o precisamente en sus sandalias para decir, a ver, ¿ustedes qué entendieron cuando lo leyeron? ¿Por qué? Porque puede haber una fracción, una diferencia de que yo como chileno del siglo XXI no logro entender, pero ustedes sí lo entendieron. Entonces, si es que un chileno común y corriente lee Jesucristo es el Señor, ¿qué va a entender? No, ¿qué Señor nomás? Po? Pero si alguien le explica, oye, pero Señor era esto, y esto implicaba para los destinatarios originales, es otra cosa. Po. Entonces, ¿tú quieres que Jesucristo sea el Señor de tu vida? Entonces, primero, ¿entiende qué significa que Jesucristo sea el Señor en el idioma original? Sí, sí lo entiendo. Entonces, ahora puedes entrar. Muchas gracias, tú sabes que tengo hambre. Gracias. Entonces, eso nos lleva, porque estamos hablando en un curso de hermenéutica, cómo entender la Biblia. Me serví de un ejemplo, pero el asunto es el cómo, el proceso. Entonces, en el 7.2 nos dice qué entendían los destinatarios originales. La restauración como movimiento dice relación con la recuperación de lo original. Para que tengamos luz del significado del mensaje de la Escritura, si queremos proseguir en la restauración, es hacernos una pregunta de base clave. ¿Cómo entendieron los destinatarios originales los distintos papiros? Para mencionar una verdad con la cual estamos muy familiarizados, he dado el ejemplo de Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Ok. Nos dice en Apocalipsis 3, no, versículo 1, verso 3, para que nos hagamos una idea, ¿no? Llegaba una carta, la recibía el anciano de la iglesia local y leía a la iglesia. Así, porque no es que habían Biblia. Usted sabe que no habían ni siquiera los códex o libros. No existían los libros. ¿Qué existían? Los rollos. Son los únicos rollos que a uno le gustaría tener, ¿no es cierto?
Me encantaría tener esos rollos, pero tengo estos otros rollos. Pero ahí eran rollos, mi hermano. ¿Amén? Hermana, ¿le gustaría tener esos rollos? ¿Esos rollos? Sí, pues, sería millonaria. ¿Ya? Pero estos otros rollos que tenemos, no. Ya, ok. Pero esos rollos sí, ok. Entonces, llegaba el rollo y ¿qué? La leía el anciano. Por eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. ¿Cuántos es lo que leen? Uno. Y los que oyen, plural. ¿Por qué? Porque era uno el que le leía, el anciano recibía la palabra y después ya, ha llegado carta y la leía. ¿Sí? Ha llegado carta de Pablo, afírmense. Bueno, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Pero esta inquietante pregunta de interpretación bíblica, ¿qué entendían los destinatarios originales? Como lectores del siglo XXI tenemos una serie de dificultades. O sea, ¿queremos entender lo que decía originalmente? Ok, esa es la meta. El problema es que tenemos obstáculos prácticos. Y ahora vamos a hablar de esos obstáculos prácticos, de por qué no es tan fácil entender la Biblia como lo entendían sus destinatarios originales. Primer obstáculo, no tenemos los escritos originales. Si ya empezamos mal. O sea, o ya empezamos con una dificultad, mejor dicho. Sino solo copias de las copias de las copias. Y lo que nos queda como investigadores bíblicos es ser cautelosos y procurar leer las copias en su contenido que sea más fidedigna a los originales. Un ejemplo de ello es el papiro 115, la copia más antigua que existe del Apocalipsis, con prueba de carbono 14, que se ha datado de comienzos del siglo II y se estima que es la copia del original. O sea, como que estuvo casi cerca de ser el original. ¿Ok? En su capítulo 13, que bueno, ni siquiera existía la numeración, pero nosotros estamos poniendo la numeración, capítulo 13, en su verso 18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 616. 616. Pero hermano, yo había escuchado que el número de la bestia es otro número. Que no lo voy a decir, porque bueno, es mala suerte, dirá alguno, supersticioso, nada que ver. Pero es 616. Dice, pero, ¿qué entendieron ellos? Bueno, primero, el número de la bestia, al César de la época le tenían un apodo, cuando se escribió la carta de Apocalipsis. Y le llamaban a este César la bestia. A Domiciano era conocido como la bestia. Ahora, complicado tú escribir tan directamente Domiciano la bestia. Entonces, una forma de escribirlo y que existe era a través de una numeración y que era la suma de tu nombre. Por ejemplo, A es 1, beta es 2, C, ¿no es cierto? Es el número 3 y tu nombre escrito sumado es un número final. ¿Ya? En el caso de Domiciano es 616. ¿Y qué hicieron distintos traductores? Cuando aparecía un César que mataba a los cristianos, lo actualizaban y decían, bueno, este ya Domiciano ya pasó y este es una nueva bestia que nos está matando, y iban cambiando los distintos números hasta que llegó al 666 y con ese se quedaron. Esa es la historia del 616. Entonces, cuando los lectores leyeron eso y sabían que es su nombre y diciendo un número, sacaron, ya, el Domiciano 616, ya, esa es la bestia. ¿Me entienden? Entonces, y eso es lo que nosotros debiéramos como considerar de que no estoy haciendo una interpretación no es un estudio de Apocalipsis, simplemente estoy reflexionando de cómo los destinatarios originales leían un texto y ellos lo entendían, y que nosotros a veces no tenemos la información, porque a veces no tenemos siquiera el texto original. Ya. Nosotros habitualmente no leemos papiros, sino que leemos traducciones que se basan en distintas fuentes.
Y el tema de elección, ¿cuál copia se prefiere? En su momento vamos a abordar ese tema. Segundo problema, entonces, o desafío a resolver para entender el mensaje original. Categorías mentales que dificultan el entendimiento. Repito, estamos en la labor de ¿qué? De querer interpretar la Biblia como los destinatarios originales la entendieron. Pero nosotros como destinatarios del siglo XXI tenemos algún obstáculo que resolver. Segundo obstáculo es que tenemos categorías mentales, ¿ya? Que dificultan el entendimiento. Voy a poner un ejemplo, porque es típico que yo lo escuche, y yo digo, Dios mío, pero bueno, me refiero a que somos personas del siglo XXI y nos cuesta entender, con una diferencia de 20 siglos. ¿Qué entendieron los destinatarios originales de las palabras de Jesús registradas en Lucas, capítulo 20, versículos 24 y 25? Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, del César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primero, ¿cuántos tienen un denario en el bolsillo? No tenemos denario en el bolsillo. Con suerte tengo una luca, pero denario no tengo. Ok, entonces, ¿conocemos el denario? No lo conocemos. Ok, que eso tiene que ver con la arqueología, perfecto, con ese dato, pero aparte que estoy viendo otro problema que es la categoría mental que nos impide entender. Según se encontró el denario en territorio bíblico, en los tiempos de Jesús, y dieron con qué decía ese denario. Y lo que dice ese denario es, César es Dios. Eso. Entonces existe el denario y dice, César es Dios. Entonces tenía la imagen de ¿qué? De un Dios. Ese era el tema. Tienen la imagen de un Dios. ¿Se da cuenta por qué entonces Jesucristo dio vuelta a las mesas de los cambistas? Usted cuando va, a lo cierto, a Tacna y llega con sus dólares y compra, ¿qué es lo que hace un cambista? Te cambia moneda. Eso, te cambia moneda. Y Jesucristo se da vuelta a los que están cambiando moneda. Y dice, ¿pero por qué si están cambiando moneda? ¿Qué te pasa, Jesús? Lo que pasa es que los estaban llegando con monedas que eran ídolos, porque era una moneda y con la afirmación, este es un Dios. Y lo estaban metiendo, ¿dónde? Al templo. Y estaban metiendo ídolos al templo. ¿Y dónde viene Jesucristo? Dicen, y vienen esas monedas de ídolos y ¡pa! Las da vuelta. Y aparte que también podrían estar haciendo su negocio los campistas, porque siempre hacen negocio, ¿no? Es parte de. Pero el tema es que estaban metiendo, ¿qué cosa? Idolatría. Y ahí donde uno se entera, y por eso Jesucristo como que vio a los cambistas y están metiendo estas monedas cochinas y dando vueltas. ¿Por qué? Porque no tienen que estar metiendo a este lugar santo, como era el templo en aquella época, estos anatemas. ¿Me sigue? Ok. Entonces, ¿quién es el César? Porque cuando tú lees quién es el César, tu respuesta es, bueno, es un emperador romano o un título de los emperadores, porque después llega a ser título, bueno, eso es César. Po. Ya, pero ¿qué era distinto? ¿Qué era César para ellos? No es quién es César para ti como persona del siglo XX, sino que quién es César y quién es César. ¿Un dios? ¿Y quién más? Un líder político, el emperador del imperio. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento, que va en contra de nuestro esquema mental? Es que, y se puede repetir, y ya lo vamos a repetir con un par de ejemplos, es que un líder político es a la vez un líder religioso. Es el caso de la reina Isabel. Ya no está. Bueno, el rey que lo sucedió, el feo que lo sucedió, que no me va a aprender el nombre, el Carlos es, ¿no?
El Carlos, ahí, toda la fan de la Lady Di, no diga ese nombre acá. Ya. El rey de Inglaterra. ¿Él es rey de Inglaterra? ¿Sí? ¿Tiene ese título? Por lo menos tiene el título, ¿no? Y también es la autoridad máxima de la iglesia anglicana. O sea, ¿usted conoce los anglicanos? Bueno, ¿quién es el papa de los anglicanos? El rey. ¿Sí? Ahora, y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Y le pongo otro ejemplo. Moisés, ¿era un líder religioso o político? Ambos. ¿Por qué? Porque él dio, ¿qué cosa? Las leyes. Él trajo la ley. Trajo maná, trajo los prisioneros. No, ya, trajo la ley. ¿Sí? Es autoridad legislativa, ¿sí o no? Y también es autoridad religiosa, porque Dios le hablaba. El rey David, el rey David. ¿Y qué compuso? Textos religiosos, conocidos como los salmos. ¿Y qué pasó? Y se lo voy a tener que explicar. Nosotros somos herederos de un concepto que se acuñó en la Revolución Francesa, en 1789. Nosotros somos nietos de la revolución como latinoamericanos. Y en esa revolución se planteó una pregunta fundamental que separó la historia para siempre, hasta nuestros días. ¿Quién es el soberano? ¿Quién? Para nosotros, Dios es soberano. ¿Sí o no? ¿Dios es soberano? Y cuando están escribiendo la Constitución, ¿quién es soberano? El pueblo es soberano, y por eso le tenemos que preguntar al pueblo si quiere una nueva Constitución. Entonces, ahora la soberanía que antes radicaba en Dios se partió, y ahora la soberanía, ¿dónde radica? En el pueblo. Y eso fue porque antes de la Revolución Francesa era el Papa, el representante de Dios, donde caía la soberanía de Dios, era el que ungía como reyes a los reyes europeos. ¿Por qué? Porque la soberanía venía de Dios, la transmitían a través del Papa y el Papa la daba a los reyes. Y los reyes se portaban pésimo. Por eso dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no queremos que Dios sea soberano. Nosotros, el pueblo, vamos a ser soberanos. Lo hicieron a través de la guillotina. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, de eso nosotros, y de esa herencia de la Revolución Francesa, que se persiguieron a la Iglesia Católica, en fin, fue un desastre para Francia, en términos religiosos espirituales. Se dictaron las primeras leyes laicas, que eran, por ejemplo, divorcio, la ley de divorcio, etcétera, a principios en 1803 o 6, si mal no recuerdo. Todo eso. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no dependemos de Dios, nosotros mismos nos vamos a dar las leyes. Y se produjo una fracción. Todo esto para contarte de que se produjo una fracción entre lo político y lo religioso. Los lectores originales de la Biblia no lo entendieron así. No, porque era lo mismo. Jesucristo es rey de los judíos y también es rey de reyes. Entonces tiene un cargo que es espiritual, pero también un cargo político. Ahora, yo no digo que sean lo mismo. Yo soy de la idea de que son distinguibles como la cabeza del cuerpo, pero indivisibles, según la Biblia. Ahora yo no estoy avalando o digamos volvamos a esa etapa. No, simplemente te estoy explicando cómo un lector original no tenía esta categoría de separar lo político y lo religioso. Ellos decían, ¿sabe qué? Lo reconozco como diferente, pero al final están unidos. ¿Me sigue? Insisto, no estoy avalando de que tenemos que unir eso, no, o sea, imagínense si con todos los problemas que tienen los políticos corruptos de Latinoamérica, unirnos con ellos, mejor no, o sea, ustedes por allá y nosotros por acá, ¿ya? No estoy avalando eso, simplemente estoy diciendo de que como los lectores originales, entonces, cuando Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se ha interpretado, ¿según qué? Según nuestra categoría mental que dice lo político y lo religioso. Pero en ese contexto no está hablando de eso. ¿Qué le están preguntando? De el tributo. Esa era la pregunta. ¿Por qué? Porque era una pregunta pilladora, como ustedes saben. Si Jesucristo decía, tenemos que pagar tributo, decía, y se iba a levantar los favores de Israel. ¿Viste que está a favor del imperio romano este Jesús? Es un traidor, ¿cómo va a ser rey? Ya, y si decía, entonces, y al revés, ¿no?
también podía ser acusado de sedición, si que decía no paguen los tributos. Entonces, paguen o no paguen, Jesucristo estaba sonado en términos de sí o no. Si decía que sí, iba a ser cuestionado. Si decía que no, entonces era una pregunta capciosa, pilladora. Y Jesucristo, por eso, en ese contexto dice, esta moneda, que es un objeto de idolatría, que es un ídolo, dénselo al César. Se merece esta moneda. Dale al César lo que es del César. Pero ustedes que fueron hechos a imagen de Dios, ustedes que son pueblo de Dios, dense a Dios. Dad al César lo que pertenece al César. Estas monedas fueron acuñadas en Roma, entre paréntesis, y tenían el destino de, ¿cómo se llama?, de cobrar impuestos. Ese era el objetivo. Entonces, estas monedas, porque habían varias monedas de circulación y no todas eran romanas. Entonces, estas que son romanas, que fueron creadas para esto, dénselas al César, que se lleve sus monedas. Pero ustedes, que fueron hechos a imagen de Dios, como dice la Escritura, ustedes dense a Dios. Y ahí donde sale la Escritura que los lectores originales dijeron, maravillados, ¿leyeron eso, no? Cuando dice, y maravillados por cómo la taparon de boca, dice, no, Jesús es brillante, toma cachito de goma. Ustedes que querían pillar a mi maestro no pudieron. Eso fue lo que pasó, se maravillaron. Prueba de ello es que por siglos de siglos, nunca se interpretó la Biblia como se interpreta en el siglo, desde el siglo XVIII en adelante. Todos los que leían ese pasaje lo interpretaban con la forma de pensar previa a la Revolución Francesa. Vino la Revolución Francesa, estableció un esquema mental en tu cabeza y tú después lees ese versículo a partir de tu esquema mental. Ese es el tema. Entonces nosotros debemos también reconocer de que a veces es nuestro esquema mental el que nosotros leemos el versículo y lo vamos a interpretar según el esquema mental que tenemos. ¿Se entiende o no? Ya, ok. Bueno, ese respecto del esquema mental. Lucas 20:26 nos dice, y no pudieron sorprenderle palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas, callaron. O sea, dijeron, Señor, estamos maravillados de la respuesta que te mandaste. No tiene sentido que el pueblo se maraville. Jesucristo enseñó la separación entre el poder religioso y el poder político. Eso no tendría sentido. Ellos seguían creyendo que Jesucristo era el rey de los judíos. Y de hecho, por eso que lo mataron finalmente. Usted sabe, ¿no? Ese fue el cargo que le imputaron finalmente. Entonces, ¿qué es Jesús? Rey de los judíos y también rey de reyes. Y también es Dios. ¿Sí? Ya. Inclusive la palabra eclesia, la cual se tradujo como iglesia antes del cristianismo, existían las eclesias. Existía la palabra. ¿Y qué es lo que era la iglesia? Era la asamblea de la ciudad, ¿no es cierto?, que se juntaban para discutir asuntos de carácter económico, político, militar. Ustedes se acuerdan de las polis griegas, ¿no? Que era la ciudad-estado. Entonces la ciudad Grecia estaba dividida en ciudad-estado, por lo que nosotros hoy conocemos como Grecia, y ahí cuando se juntaba la asamblea, ¿se juntaba qué cosa? La iglesia. Y Jesucristo toma esta palabra griega, que es una palabra política, dice, yo vengo ahora a traer mi iglesia, mi eclesia. ¿Y lo hizo en qué contexto? En el contexto precisamente judicial. Cuando dice Mateo 18:17, si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? O sea, cuando un hermano pelea con un hermano, ¿sabes qué? Resuélvelo tú. Gana a tu hermano. Resuelve a tu hermano. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Que si usted no, andar contando a otro, no. Usted tiene un problema con alguien, ¿qué tiene que hacerlo? Hablar con ese alguien. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Lo que no se debe hacer, ¿qué cosa? Hablar con otro. Sin haber pasado por ese alguien. Y eso es murmuración. ¿Qué pasa si ese alguien tú no lo ganas? Ahí donde tú llamas a 2 o 3 testigos. Dices, ya sabes qué, hermano, esto hemos tratado de resolver, pero no lo hemos podido resolver y ahora llamo a 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para que conste de que yo estoy tratando de solucionar este problema. Eso es lo que enseña Jesucristo en los versículos previos. Y después dice, bueno, ya, si una persona ya no quiere entender ni con testigos ni que nada, dice, ¿saben qué más?
A ese tenle por gentil y publicano, o sea, de lejito. ¿De lejito de qué? ¿Y quién tiene que tomar esa decisión? Es la asamblea llamada iglesia. ¿Sí? Amén. Eso es lo que dice Jesucristo, por lo menos. Ahora, en Pablo, ¿no es cierto? Lo correcto de Pablo, lo excelente de Pablo, él predicaba, se ganaba a su enemigo, ¿no es cierto? Se convierte la gente en Éfeso, ¿sí? Dejan de comprar templecillos de idolatría, los plateros, es decir, que confeccionaban esos templecillos, dejaron de vender. ¿Por qué? Porque ya nadie los compraba, porque no le creían que Diana fuera la diosa de los efesios. Ok, en ese contexto se arma la rosca y quieren pegarle a los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este Pablo que viene con sus ajenos y ha afectado, y empiezan a gritar, ¿no es cierto?, por varias horas, diciendo, grande diosa de los efesios, grande diosa de los efesios, y empieza la locura, así, y en esa locura quieren matar a los cristianos. En tal contexto, dice Hechos 19:39, Reina Valera, 1960. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. La palabra asamblea en el original no dice asamblea, dice eclesia. Es decir, si uno era estricto en la traducción, tuvo que haberse traducido como iglesia. Pero si es que los lectores leían, iban a decir, pero ¿cómo la iglesia va a estar juzgando a los cristianos? No, porque no es esa iglesia, no es esa iglesia, es la otra iglesia. Es la iglesia de la ciudad, de la instancia judicial, es la que tenía que juzgar a Pablo, pero no la otra iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, para los traductores dijeron, la gente no se va a enterar, ya saben que pongamos asamblea mejor para que sea más simple, para que lo puedan entender. ¿Sí? Pero estábamos simplemente en cómo Jesucristo, por ejemplo, y que es de toda lógica, y a nadie le molestó de que Jesucristo tomara un término político de gobierno municipal. Es como, para nosotros lo más parecido sería como un consejo municipal. Entonces, yo he traído mi propio consejo municipal. Ahora, obviamente, con muchos más poderes de decisión que los de los consejos municipales de hoy en día. ¿Sí? Bien. Tercer punto, la distancia impuesta por el traductor. La distancia, estamos hablando de tres obstáculos. Primero, no tenemos los escritos originales. Segundo, tenemos categorías mentales que nos impiden o nos dificultan entenderlo. Y tercer concepto para poder, que nos dificulta el entender lo original, es la distancia impuesta por el traductor. Toda labor de traducción es de interpretación. El traductor bíblico tiene una responsabilidad enorme, puesto que tiene acceso a la Biblia, la palabra de Dios, en un idioma de origen, y su labor es traducirla a un nuevo idioma de destino. Si se equivoca al no entender uno de esos dos idiomas, puede incurrir en errores o prejuicios. Tener una postura teológica puede afectar la labor del traductor, ¿sí?, del texto. Por ejemplo, voy a mencionar a Casiodoro de Reina, de 1590, él nació, murió en 1594. ¿Quién estamos hablando? Casiodoro de Reina. ¿Usted cuando tiene su Reina Valera? ¿Ya? Dice reina, ¿por qué? Por el caballero que yo le voy a hablar en este momento. ¿Cuál es el contexto histórico? España, Inquisición. Te perseguían si tú eras protestante. Ese es el contexto. En el caso particular de él, hicieron una imagen de reina y la quemaron. ¡Pah! O sea, no, y los copulgaron y pusieron sus libros dentro de la lista de los libros prohibidos. El que escribió La Reina, que era un monje católico que se había vuelto al protestantismo. Entonces, ¿lo amaban los católicos? ¿Los católicos? No, lo odiaban a muerte. La primera Biblia que él sacó, en su tapa había un oso comiendo miel. ¿Por qué? Porque no podía tener la figura religiosa porque le iban a confiscar la Biblia. Entonces, para traficar la Biblia,
en territorio de habla española, tenían que hacerlo con esa tapa, la tapa, y por eso esa Biblia se conoce la Biblia del oso. ¿Sí? Porque sale un oso comiendo miel, porque representa al cristiano, que es como un oso redondito, ¿no? Que le gusta comer miel. La palabra de Dios. Amén. ¿Algún redondito que me diga amén? Ok. Bien. Entonces, ese es el contexto de él. Ok. Y eso nos va a servir para lo siguiente. Los protestantes creían, o creen, obviamente Lutero, creen en la sola escritura. La sola escritura dice que toda la verdad que necesitas tú como cristiano, ¿dónde está? En la Biblia. ¿Qué creen los católicos? Creen que está en la Biblia, pero además está en la tradición de la iglesia. O sea, la iglesia a través de años, es muy sabia y saca documentos, llega a algunas conclusiones, y esas conclusiones son conocidas como la tradición y la publica. Entonces, en el ejemplo de ayer, los curas no se casan, pero es que es tradición de la iglesia. Es que es parte de nuestra enseñanza ancestral. ¿Sí? Pero no está de acuerdo con la Biblia. No importa, es tradición. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, ellos creen, los católicos, en la Biblia y la tradición magisterio de la iglesia. Entonces, aquí tenemos a un protestante que está traduciendo la Biblia. Lo está persiguiendo la iglesia católica y está en un contexto donde los protestantes no querían saber de la palabra tradición. Ya. Y ahí donde este traductor de la Biblia se encuentra con la palabra paradosis. Y la palabra paradosis es una palabra griega que se traduce, que significa transmisión abajo y adelante, y es traducible como tradición. Entonces, iba al texto griego y se encontraba con paradosis, y paradosis, ¿qué es lo que se traduce? Tradición. Y cada vez que él encontraba la palabra paradosis y tenía un uso negativo en la Biblia, ahí en el contexto original griego, él decía, aquí escribo tradición. ¿Sí? Tradición. Por ejemplo, la tradición defendida por escribas y fariseos cuyo contenido invalidaba la ley de Dios. Modo de ejemplo, Mateo capítulo 15, verso 1 al 6, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, cada vez que se encontraba con paradosis, el escritor de la Reina escribía tradición. Pero cuando encontraba la misma palabra paradosis, pero con un uso positivo, no puso tradición. Dijo, no, pues, si pongo tradición, le voy a reconocerle que los católicos podrían tener en este punto algo de razón. Así que él empezó a traducir de una manera diferente. En 1 Corintios 11, 2, Reina Valera, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. ¿Y qué dice? Las paradosis. Tal como yo las entregué. Entonces, ¿qué hizo? Él no lo tradujo. ¿Por qué? Porque como traductor tomó una decisión. Dijo, no, aquí no voy a poner tradición, voy a poner ¿qué cosa? Instrucciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, con, con Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, también en esa ocasión es traducida como enseñanzas, cuando dice paradosis. Entonces, ahí hay una partecita que nosotros debiéramos como preguntarnos por qué, a ver, ¿qué no perdemos que entendieron los destinatarios originales cuando leyeron paradosis y nosotros no, y nosotros lo leemos como instrucción? Ya. Hermano, me estoy quedando sin energía, el computador, ya. Así que, ya. Ahora, en aplicación a lo anterior, nosotros de la renovación, lo más antiguo, nos vamos a recordar de que la palabra tradición
tradicionales siempre tenían un uso negativo. Hablamos de la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros éramos de la renovación, de la restauración. Y según lo que le cité de los dos ejemplos de las cartas de Pablo, no toda tradición es negativa. ¿Sí? Eso. Ya. El siguiente punto. Entonces, primero tenemos categorías mentales, segundo, tercero, decisiones del traductor, que el traductor a veces decide, con sus mejores intenciones, por eso le hablé todo el contexto que tuvo este traductor para tomar esa decisión. O sea, es que estaba forzado, me estaban matando por la tradición y ustedes quieren que yo ponga tradición, yo no lo pongo. Entonces, por eso fue como prácticamente forzado o puesto en esa circunstancia tan apremiante. Ahora, a continuación, vamos a otro que es confundir las polisemias de las palabras, concluyendo un absurdo. ¿Ya? Ok. Aquí tengo dinero. ¿Me ven? Sí, tengo dinero. Poquito, pero ya. Tengo dinero y yo lo voy a poner en el banco de la plaza. Cuando yo digo la frase, voy a poner mi dinero en el banco. Mi amor, voy al centro, voy a poner el dinero al banco. ¿Usted entiende que uno lo va a poner el dinero en el banco de la plaza? La frase está totalmente correcta. Voy a poner el dinero en el banco, pero tiene un significado diferente. ¿Por qué? Por la polisemia de las palabras. Es decir, una palabra puede tener más de un significado, más de un uso. Entonces y ahí se produce el absurdo. El absurdo, oye, pero poner dinero en el banco no significa ponerlo en el banco de la plaza o en la banca, sino que es ponerlo en una institución financiera para que te pueda, ¿no es cierto?, producir interés a tu favor. ¿Sí? Entonces, lo mismo que yo hice y que más de algunos se rió cuando dije voy a poner el dinero en el banco. Dijo, no, pues hermano, si eso no es poner dinero en el banco. Pero lo puse en el banco, sí, pero la frase no quiere decir eso. Eso mismo pasa cuando gente lee la Biblia y concluye absurdos. Y vamos a dar ejemplos de algunos absurdos. ¿Qué significa la palabra ángelos? ¿Cómo se ha traducido? La palabra ángelos significa ángel. Entonces, usted, ángel, ¿ya? ¿Cómo se imagina un ángel? Con alas, ¿no es cierto? Alto, rubio, esplendoroso, ¿no es cierto? Un Brad Pitt, pero con alas, ¿no? Ya. Pero no, Brad Pitt ya está viejo, ya lo pusiera como ejemplo, ya. No, ya tiene mucha arruga. Pero ustedes se imaginan un ángel, ¿no? Ya. Esos son los ángeles celestiales. ¿Ya? Lo que uno se imagina, ¿no? El típico uso de la palabra ángel. Pero la palabra ángelos, de la cual se traduce a veces ángel, también se traduce de otras maneras. ¿Sí? Ya. En Santiago 2:25 dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los ángelos y los envió por otro camino. Entonces, en el griego dice la palabra ángelos. ¿Y qué significa? Mensajero. Así lo tradujeron. Y de hecho, ángel significa mensajero. Así que por eso, en vez de escribir ángeles, porque podían entender de que se estaba refiriendo a ángeles, ¿no es cierto? Entonces, no, vamos a ponerlo como mensajeros. Ya. Hay personas que acceden a esta información que de los dos usos bíblicos de ángelos y mensajero y después empiezan a como confundirse. Por ejemplo, Apocalipsis 22:16a dice, yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de las cosas en las iglesias. Cuando tú lees el contexto, tú entiendes que he enviado a mi ángel se refería a un ángel, alado, celestial. Pero hubo algunos que lo tradujeron como William Branham, que él era el ángel. Entonces, que Dios me envió porque yo soy el ángel. En serio. Y hay un grupo de Facebook que yo me metí para sapear y hay algunos que se creen ángeles. Dice, yo soy ángel.
Y también tienen arcángeles, ¿no? Y también, no, es que es ángel que manda. Y después otros que se llaman querubines y se tratan así, hola ángel, hola arcángel. ¿Por qué? Porque el que manda sobre los ángeles. Dice, oye, pero ¿dónde están? ¿Por qué? Porque entendieron estos dos usos o estos dos significados y la empezaron como a mezclar así a diestra y siniestra. Mira, y el problema tiene que ver con la honra que uno quiere rescatar. Si yo les digo yo soy un ángel, sin toda esta información previa, no estoy diciendo o no estoy queriendo decir que yo soy mensajero. Lo que yo quiero decir es que yo estoy como celestial a otro nivel. Por eso yo digo yo soy un ángel. ¿Sí? ¿Se entiende? Es eso. Nos dice Lucas 7:24, cuando se fueron los ángeles o los mensajeros, cuando Juan el Bautista mandó a dos ángelos. ¿Cómo había que traducirlo? Como mensajeros, aunque dice ángelos, pero había, yo creo que la traducción correcta era mensajeros. Mire, fíjese esto. Hebreos 13:2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, no se enteraron que eran ángeles. Y es curioso, ¿por qué? Porque, oye, sin saberlo eran ángeles. Entonces, ¿cómo? ¿Eran ángeles? Sí, son ángeles, pero no se dieron cuenta. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, pero estamos hablando de la polisemia de las palabras que pueden tener más de un significado. Por ejemplo, otro ejemplo, y que a mí me pasó. Yo estaba estudiando, viendo información, leyendo, viendo videos, todo el tema, y me encontré con un traductor del Vaticano, Mauro Biglino, Mauro Biglino, tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan, 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 ta, tan, 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 ta, tan. No, se parece. No. Ya. Entonces, este traductor, felicitaciones, estimado. Eh, valió la pena la interrupción, ¿no? Vale la pena. Él es el novio que se nos, el novio hoy día, ¿no? Que se nos casa. Así que bendiciones, bendiciones a ti. Eso. No, sí, ya. Sí, hice el asunto del groom, es que tenía el asunto del inglés acá y ya. Sí, en español tuvo mal, ok. Eh, ya. Bueno, yo le conté que me encontré con un traductor del Vaticano que le enseñaba a pastores. Entonces, este chato tiene que saber. Entonces, si es un erudito, tiene que saber. Y dije, a ver, a ver, a ver. No, y yo quiero aprender, no es que yo quiera como que, no, sino que, bueno. Y empezó diciendo, bueno, la palabra, primero que en el hebreo antiguo no existen las vocales. Yo digo, sí, eso es correcto, en el hebreo antiguo no existen las vocales. Ok. Después dice, ya, y existe el término Elohim. Ya, ok. Y que se parece mucho a Alá. Ya, y por eso Elohim es el mismo del Dios de los musulmanes que Alá. Y ahí dije, no, no, no. Y no es el momento para demostrarlo, pero no, el Dios de los musulmanes no es el mismo que el Dios de los cristianos, por si acaso. ¿Ya? Ok, pero ya yo ya empecé con un asunto. Después, Elohim, y esto es cierto, es plural de él. La palabra singular es él, la palabra plural es Elohim. Y eso sí es correcto. Y por eso Elohim, que aquí viene lo raro, que una palabra Elohim plural se ha traducido como Dios, que es singular, dioses, y también se ha traducido como jueces. Y yo sé que es eso, ¿verdad? Es cierto, Elohim ha sido traducido como Dios, como dioses y como jueces. Hasta ahí estaba de acuerdo. Pero después llegó a este punto. Dijo Génesis 1:1. Para Mauro Biglino debería ser traducido en el principio Elohim crearon los cielos y la tierra, porque el verbo también está en plural. ¿Cuál es el problema? Y lo que él plantea en la interpretación de él. Porque después dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que él dice es que los dioses crearon la tierra, no Dios.
sino dioses, y que hubo una pelea entre los dioses. Una batalla campal entre dioses, y ahí dejaron la crema, y ahí después dejaron la tierra desordenada y vacía. Y yo dije, Dios mío, salve María, ruega por nosotros pecadores. Este chato, ¿cómo? No podía ver que Elohim podía estar representando a la Trinidad de personas en un único Dios, que es lo que nosotros entendemos. O sea, un único Dios, pero que está en tres personas, y que por eso está en plural el Elohim. ¿Sí? Eso. Entonces, esta confusión que tuvo este experto de Elohim para referir en ese caso a dioses falsos, es una semejante a la que tuvo Aarón cuando confeccionó el becerro de oro. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, no es que él quería que adoráramos a dioses falsos, sino que él quería adoremos al Dios verdadero con un becerro. Esa era la mentalidad de este Aarón. ¿Sí? ¿Qué antecedente él tenía? Tenía el antecedente de Éxodo 24, que Dios le dice a Moisés, sube a Jehová con Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos, y los jóvenes ofrecieron holocaustos y becerros como ofrenda de paz al Señor. Entonces, oye, aquí Dios recibe becerros. Ok. Ahora, el texto que es el clave para nosotros. Dice, Éxodo 32, 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos Elohim, dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces, en la mentalidad de Aarón, politeísta, descendiente de su pasado, de su vivir por Egipto, quería darle un culto a Jehová, pero con un becerro de oro. Entonces, él tuvo una confusión mental. ¿Sí? Y la confusión mental es lo siguiente. Están los dioses de Egipto, que nos trataban como esclavos, y ahora vamos y fuimos sacados por los dioses de Canaán. Y el dios principal de los cananeos, el dios El, tiene un hijo muy importante. Y es un hijo llamado Baal. Y Baal se representa con un becerro. Entonces es por el hijo de él, del dios El, cananeo El, Baal es que, y lo representamos en este becerro, estos son los dioses, en plural, él y Baal, quienes nos sacaron de Egipto. Confusión mental tremenda. ¿Sí? Ya, cuando termine este punto, ya. Entonces, en Génesis 32, 28 y 29, y Aarón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Se acuerda que Jacob peleó con Dios? ¿Y peleó con quién? Con Dios, con una teofanía. Y ahí dime tu nombre, ¿y cómo? ¿Se acuerdan de eso? Y le dice, y tu nombre será Israel. ¿Por qué? Porque terminaba en él, que es un nombre propio
de una deidad cananea, pero que Dios no tuvo problema para decir, bueno, eso significa Dios. Entonces no importa, se incorpora el nombre, pero no significa de que es el Dios cananeo que te está dando nombre. ¿Se entiende? Entonces igual también es un poquito como confuso para la mente de Aarón, para decir, no, si él, Elohim, al final todos son iguales y son dioses cananeos. No, solamente de que, y tenemos que tener como trasfondo de que el hebreo ni siquiera existía como lengua en aquel momento. Entonces ya que todavía no existía, se tomaba prestado de otras lenguas. Ese es como la historia de, ¿sí? Entonces, y de ahí que una misma palabra, Elohim, sirve en nuestra Biblia para referirse al Dios verdadero y también a dioses falsos. Y aclaro, no fueron los dioses quienes crearon el mundo, no fueron los dioses que sacaron a Israel de Egipto, ¿sí? Una nueva palabra pagana, el nombre propio de un dios, el padre de los dioses, se utilizó para referirse al Dios verdadero. ¿Ya? Y a este respecto, Dios no se hizo problema. Ahora, hay quienes son más papistas que el Papa, son más exigentes que Dios. ¿Por qué? Porque dice no tenemos que usar el término Dios en español. ¿Por qué? Porque Dios viene del latín Deus y este viene del griego Zeus. Deus y del griego Zeus. Entonces, como era un Dios falso, por eso no podemos usar el término Dios en español. Entonces, y Dios no se hizo problema de que le llamaran Él cuando ya había un Dios que se llamaba Él. ¿Sí? No sé si, entonces, en ese sentido somos como más exigentes que Dios. Un ejemplo de polisemia interesante, ya, y ahí voy a ir de nuevo, y quiero terminar con este punto, es la palabra profetas. ¿Ya? Estamos hablando de que una palabra puede tener más de un significado y que a eso no podemos confundir porque una palabra tiene más de un significado. Por ejemplo, la palabra profeta. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí se utiliza la palabra profetas. ¿A qué se refiere con la palabra profetas? Jesucristo se está refiriendo a los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos por profetas. Y ustedes lo conocen como profetas mayores y como profetas menores. Entonces, cuando dice, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo en ese versículo? A los profetas de los libros. Ok. Con profetas nos podemos referir, por tanto, a personas que tienen el don, el llamado, el ministerio de profeta, pero también a libros que se llamaban profetas. ¿Entendieron eso, no? ¿Se entiende eso? Sí, que una misma palabra, llamado profeta, se puede servir para hablar de los libros que se llaman, estos son los profetas. Tengo profeta acá en la mano. ¿Lo tiene aplastado? No, son los libros, mi hermano. Los libros que lo escribieron los profetas y se le llama a estos libros los profetas. ¿Me sigue? Ok. Efesios 2:19-20. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok. Ahí dice que somos edificados sobre fundamento de qué? De los apóstoles y de los profetas. Y que Jesucristo es la piedra fundamental. Aquí nosotros podríamos caer en el mismo error que cayeron los católicos cuando no entendieron cuando Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Paréntesis, Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Se está refiriendo a lo que dijo Pedro. Sobre esa roca, lo que dijo Pedro, iba a ser edificada su iglesia. Mira, cada vez que tú te planteas con una secta, con una religión, te tienes que hacer una pregunta. Para esa secta, para esa religión, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces, si te dicen, no, Jesús, por ejemplo, fue un profeta, ya, pero es el Hijo de Dios, es Dios, no es Dios. Yo soy un musulmán. Creo que Jesucristo es profeta, un importante profeta, pero no es Dios.
Entonces, cómo nosotros construimos la iglesia hacia arriba es en base a la correcta afirmación de quién es Jesucristo. ¿Se entiende eso? Esa es la roca. No, Pedro no es la roca, o si no, Pedro sería el primer papa, y ese nunca fue el sentido. Es lo que dijo Pedro. Tú eres Pedro y tú dijiste una roca. Y sobre esa roca que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. ¿Ok? Ya. El fundamento, ¿son los profetas? No. ¿Qué son los fundamentos? Los que escribieron lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esto es el fundamento. Y los apóstoles, ¿qué son los apóstoles? El Nuevo Testamento que se estaba escribiendo en ese momento. Aquí están los profetas y los apóstoles. Y los profetas y los apóstoles, ¿de quién me hablan? De Jesucristo, que es la piedra angular. Entonces, no es que una persona, yo soy apóstol y yo soy el fundamento de la iglesia. O que venga un profeta y diga, hey, yo soy el fundamento de la iglesia. No, es el texto de la Biblia que se llama profetas, el texto de la Biblia que se llama apóstol. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante todo entender de que una misma palabra tiene más de un significado. ¿Por qué? Porque nosotros, igual que el ejemplo de los billetes, podemos interpretarlo mal al no entender de que una misma palabra puede tener un mismo uso, más de un uso. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuál es el riesgo de identificar que el fundamento de la iglesia son los profetas? ¿Sabe cuál es el problema? Y qué problema práctico que se da en este momento es que existen los profetas hoy en día, sí existen. Existen los profetas hoy en día, sí, los profetas y los apóstoles existen, pero si tienen esa capacidad de ser ellos los fundamentos, ellos pueden escribir libros y nosotros teníamos que considerarlo como palabra de Dios, tal cual la Biblia, casi con esa misma autoridad. Entonces, por eso hay algunos que le tienen como tirria, rechazo, por 15 minutos y empezamos. Y ahí termino este punto.